Usted tiene su Biblia y puede buscar allí en el libro de Filipenses, capítulo 3. Cuando lo tenga me dicen amén. Filipenses capítulo 3, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Amén. Y cuando estábamos preparándonos para esta palabra, bueno, le consultamos a nuestra querida pastora más o menos qué tema o qué dirección. Y bueno, su respuesta fue lo que el Señor diga. Amén. Sabemos que estamos celebrando el Día del Padre. Sabemos que es un día en que reconocemos a aquellos hombres esforzados y valientes que aún con dificultades, amén, tratan de llevar a sus hijos hacia adelante. Pero nosotros como hijos, porque todos los que estamos aquí somos hijos, sabemos que hay un Padre que, si bien no es cierto, nos ha llamado y nos ha declarado un futuro para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué más que poder recibir esa instrucción de nuestro Padre para que nosotros podamos ser, a través de Él y con Él, personas que podamos llevar a nuestros hijos a ese propósito? Amén. No solo el propósito de estudiar, de ser buenas personas, no solo el propósito de ser buenos servidores para esta sociedad, sino también para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, empezamos hablando de esta palabra. Todos sabemos que Pablo fue un hombre que padeció y vivió, amén. Después que él conoció a Cristo, después que él tuvo esa revelación del reino, su vida fue completamente para Dios. Y si usted se fija en la Biblia, la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por Pablo, porque fue un hombre que pudo reconocer y pudo valorar esa revelación que llegó a su vida. Amén. Ahí fue donde él empezó a vivir realmente como un hombre que fue creado para lograr y obtener propósitos en Cristo. Entonces, el tema de hoy dice: mantengámonos firmes en Cristo. Y si usted vino invitado aquí por primera vez y usted no está caminando
en los caminos del Señor, pues desde hoy el Señor le dice, hoy es tu primer día. Mantente firme, amén. Porque Dios quiere que nosotros seamos esos hijos que podamos dar ese fruto, así como lo dio Jesús. Quizás no a la misma proporción y el mismo sacrificio, porque el sacrificio de Jesús fue un sacrificio que no todo el mundo puede lograrlo, amén. Pero nosotros sabemos cuál ha sido el propósito de Dios de enviarlo para que nosotros tengamos vida hoy. Pablo escribe esta carta a los filipenses estando en la cárcel. La mayoría del ministerio de Pablo fue en la cárcel. Es donde él empieza a escribir y él empieza a enseñarle a las iglesias la manera correcta de manejarse. Y él más que nadie había sufrido muchas adversidades, naufragios, traiciones, abandono. Él fue apedreado, estuvo muchas veces en peligro, fue menospreciado, un sinnúmero de situaciones. Amén. Y yo sé que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido como Pablo, ¿verdad? Rechazados, humillados, que ya no podemos más, despreciados, o que tal vez nos toman en poco o no toman en cuenta nuestro esfuerzo. Pero Pablo vivió así y para él, en sus cartas él lo dice, él puso todo eso por basura, amén, porque él sabía a quién él estaba sirviendo. Entonces, a través de esta carta, Pablo trata de convencerlos a ellos y enseñarles que hay un motivo y hay un propósito. Dígale a la persona que usted tiene a su lado, hay un propósito. Hay un motivo para que estés aquí. Hay una causa, dígale, y es permanecer en Cristo. Amén. Permanecer en Cristo, ese es el propósito. Entonces, nosotros antes de que viniéramos a Cristo, nosotros éramos de una manera. ¿Cuántos dicen amén? Antes de venir a los pies de Cristo, yo tenía actitudes que no eran agradables al Señor. Y yo sé que usted también, porque no hay nadie que pueda ser perfecto, aún siendo cristiano. Amén. Pero nosotros teníamos actitudes, teníamos pequeñas cosas. Hay mucha gente que dice, bueno, yo vine a los pies del Señor porque alguien me invitó. Yo no tenía problemas, no era una mala persona, pero no es cierto. Porque si fuera así, no necesitaríamos venir a los pies de Cristo. Amén. Si nosotros estuviéramos bien, no necesitaríamos a Dios en nuestras vidas. Entonces, usted y yo teníamos defectos y tenemos todavía defectos, pero no deberíamos tenerlos a la magnitud de lo que teníamos antes de conocer al Padre. Amén. Ese viejo hombre que vivía y moraba en nosotros era un viejo hombre que no era agradable a los ojos de Dios. Al contrario, era agradable a los ojos del enemigo. Amén. Era un hombre que estaba viciado, dice la palabra. Era un hombre que estaba lleno de maldad. Estábamos llenos de celo, de ira, de contienda, de bochinche. Estábamos llenos de arrogancia. Estábamos llenos de corrupción. Estábamos llenos de celo, de pleitos, de contienda. ¿O cuántos no estaban así? ¿Cuántos estaban así? Amén. Así estábamos. Así estábamos todos los que no hemos conocido a Cristo, los que no conocieron, los que no han conocido. Y aún hay gente allá afuera que camina de esta manera. Amén. Entonces, el viejo hombre es aquel que vive ajeno al plan de Dios y representa la vieja creación caída en el pecado. Es esclavo del pecado. Es, según Pablo, el hombre que ha desfigurado la imagen de su creador. Amén. Y yo no vine hoy para que usted se sienta mal o se sienta aludido. Yo vine porque usted y yo tenemos un trabajo que hacer, sobre todo los padres. Usted sabe que el padre es aquel encargado de forjar y de abrirle camino a su generación. ¿Cuántos dicen amén? El padre es el responsable de que sus hijos conozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los padres son la cabeza del hogar, son aquellos que deben manejar y moldear con el ejemplo a sus hijos. En una sociedad tan decadente como la que tenemos hoy, es el padre
Usted ve en los estados, muchos estados, hoy es un día donde muchos estados de mujeres dicen, gracias Señor porque he sido padre y madre hasta este día. ¿Sí o no? Gracias Señor porque tú me has dado la fuerza para guiar a mis hijos porque no lo hemos necesitado. Pero no es así. Lo que hace el padre no lo puede hacer la madre. Como dijo nuestra pastora Castalia, hay hombres que pueden dar, pero no es lo mismo dar que estar. Y por más que nosotras las mujeres queramos decir, yo he sido padre y madre, bíblicamente eso no puede ser, no existe. Porque la paternidad que reciben los hombres de parte de Dios es directo del Señor y es declarada y establecida por Dios. Amén. Y desde antes de la fundación del mundo, desde allá, desde Adán y Eva, el enemigo sabe el poder que hay en los padres para la formación de sus hijos. Y usted ve el panorama en el jardín del Edén, cuando Dios viene y le pregunta a Adán, ¿qué dice Adán? La mujer que me diste. Y desde allí, todo se distorsionó. Amén. Desde allí todo cambió. Desde allí la perspectiva que se tiene del hombre, que el hombre deja que la mujer haga lo que quiera, que la mujer es la que lo manda, la mujer es la que lo gobierna. Amén. Pero no es el plan ni el deseo de Dios que el hombre sea gobernado por la mujer, ni tampoco que el hombre gobierne a la mujer. Dice que los padres son la cabeza del hogar, o sea, aquellos que dirigen su entorno, aquellos que son fortaleza para los hijos, para la esposa, aquellos encargados de cubrir sus necesidades, aquellos encargados de proteger a su familia. Y para eso se necesita mucho carácter. Amén. Para eso se necesita carácter. No necesitamos hombres violentos, necesitamos hombres con carácter. Amén. Hombres que sepan cuál es la figura desde el inicio, desde el Génesis, que Dios le ha dado para poder pasearse y caminar sobre esta tierra. ¿Qué tiene que ver esto con el viejo hombre? Tiene que ver en todo lo que nosotros hacemos, tanto padres como hijos. Como padres estamos para formar, como hijos estamos para dejarnos ser formados. Amén. Y si yo no puedo reconocer la paternidad que está sobre mi vida, porque yo soy hija de mi padre y de Dios también, pero también tengo una cabeza sobre mí. Y si yo no puedo reconocer que yo tengo y me debo a mi padre, a mi cabeza y al mayor de todos los padres, entonces estoy caminando en esta tierra como en mi vieja manera de vivir, en el viejo hombre. Amén. Entonces, ¿qué es qué nos puede representar a nosotros como viejo hombre? Si usted puede buscar en Efesios capítulo 4. Efesios 4, 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Amén. Nuestra mente ya está establecida desde que nosotros vamos creciendo. De la manera que a nosotros nos van formando nuestros padres, nuestra mente se va ajustando a ese pensamiento y así es como cuando estamos adultos actuamos. Amén. Y yo sé que hay muchas personas aquí que tal vez hayan tenido una infancia difícil, tal vez otros no.
Tal vez su infancia fue una infancia cómoda, estuvieron tranquilos, estuvieron atendidos, pero hay otros que no estuvimos cómodos, no estuvimos tranquilos, no estuvimos bien atendidos. Y así se fue formando nuestra mente, nuestros pensamientos. Muchas veces la necesidad de buscar a Dios en el ser humano no se hace propicia. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a necesitar a alguien. Amén. No estamos acostumbrados a querer tener a alguien que pueda darnos algo bueno en nuestras vidas. Entonces, qué difícil es para Dios entrar allí donde nosotros no lo dejamos entrar. Qué difícil es muchas veces desprenderse del hombre viejo y decir, realmente yo necesito que Cristo me dé una nueva mente. Yo necesito que Cristo restaure mis pensamientos. Yo necesito cambiarme el chip que me dice que yo no puedo lograr otras cosas porque mi familia nunca pudo llegar hasta allá. En mi casa no hay ingenieros, en mi casa no hay abogados, en mi casa no hay doctores. Entonces yo no puedo llegar hasta allá porque yo soy de la clase media. O porque en mi familia nadie fue lo suficientemente inteligente. O no habían los recursos. Hablando de lo que somos nosotros profesionalmente o como sociedad. Pero cuando venimos a Cristo, ese chip todavía está allí en nosotros. Porque creemos que, bueno, vinimos a los pies de Cristo porque necesitábamos de Él. Ahora Dios nos amó, Dios nos está recibiendo en su casa, podemos adorarlo, podemos exaltarlo, podemos glorificar su nombre, pero ¿qué más puedo hacer para Dios? ¿Qué más o qué es lo que Dios ha visto en mí que yo puedo hacer para Él? ¿Usted se ha preguntado eso? No esperando que el pastor le diga, Dios te dice que tú vas a ser pastor o te vas a hacer evangelista. No. Dios. ¿Usted sabe lo que Dios ha dicho de usted? ¿Cuántos saben lo que Dios ha dicho de ustedes? ¿Cuántos están seguros de que Dios ha dicho algo de ustedes? ¿O estamos aquí solamente porque queremos adorar a Dios y queremos agradar a Dios? ¿Sabe usted quién es usted para Dios? ¿O sabe usted cómo Dios lo ve? ¿Lo verá como ese viejo hombre? ¿Lo verá como esa creación que se quedó allí viciada? ¿Cómo Dios lo ve? ¿O cómo Dios me ve? ¿O cómo usted espera que Dios lo vea? Cuando nosotros le preguntamos a las personas, ¿cuáles son tus defectos? La persona dice muchos, así fácil. Pero cuando tú le preguntas a alguien, ¿cuáles son tus virtudes, mi sierva? ¿En qué tú eres buena? Pensamos, ¿cierto? Nos cuesta más que decir nuestras debilidades. Porque a veces pensamos que no somos buenos en muchas cosas, ¿cierto? Pensamos que no tenemos nada para darle a Dios diferente. Eso solo es para Ingrid Rosario, eso solo es para estas personas que aparecen en YouTube, los famosos. Pero no, el reino de los cielos es para todo el que cree y el que busca. Amén. Su palabra dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. También dice que todo el que toca, se le abre. Todo el que clama, Él responde. Amén. Entonces, Efesios 4:16 también dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando nosotros vivíamos como el viejo hombre, cuando usted y yo no conocíamos a Cristo, nosotros conocíamos una forma de amar diferente a la que conocemos ahora. ¿Amén o no amén? Al menos yo
conocía una forma de amar diferente. Qué difícil cuando nosotros leemos la palabra que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero hay una más difícil todavía. ¿Cuál es? Ama a tus enemigos aún más que a tus propios amigos. ¿Quién puede hacer eso? Ama a tus enemigos más que a tus propios amigos. ¿Usted sabe lo que es eso? No dice ama al que se porta mal. Ama a tu enemigo. No sé si yo tengo enemigos, la verdad no creo, espero que no. Que a veces uno tiene enemigos que uno no sabe que existen, ¿cierto? Digo yo que no tengo, no sé, espero que no, la sangre de Cristo. Pero uno conoce mucha gente a lo largo de su vida, los que tienen más edad, muchas más personas todavía. Entonces, cuando uno conoce al Señor, cuando uno ha escuchado la palabra, cuando uno ha sido enseñado, instruido por la palabra, uno sabe las cosas que pueden afectar la vida de uno como un creyente, ¿cierto? Nadie nos las tiene que decir. Es más, esta enseñanza o esta prédica que les estoy dando hoy, yo sé que muchos la saben, muchos la conocen, porque muchos leen la palabra. Pero a veces necesitamos que Dios nos recuerde nuevamente algunas cosas que olvidamos en medio del camino. Amén. Y por eso les digo, tener a un enemigo al que yo deba amar más que a un amigo que siempre está conmigo y hace cosas buenas por mí, no es fácil. No es fácil. Porque a veces hasta el que nos empuja en el metro lo miramos mal y se nos olvida que somos cristianos. A veces hasta el que nos para del puesto en el metro, sobre todo a los jóvenes, nos molesta. El vecino que nos tira la basura al lado, nos molesta. Esa maestra que sí manda nota, nos molesta. ¿Sí o no? Hay gente que tiene un carácter difícil. Hay gente que no conoce a Cristo que tienen un carácter bastante fuerte. Tienen una personalidad, digo yo, ardiente. Y no es fácil. Hay hermanos en la iglesia que tienen una personalidad ardiente y no es por el Espíritu Santo. Amén. Y no es fácil. Ahora, imagínense nosotros como creyentes. Ahora los pastores. Amén. Los pastores tienen un trabajo también bastante difícil. Los pastores también murieron al viejo hombre. Amén. Igual que nosotros. Igual que tú y yo. Dicen que los hombres no lloran. Es cierto. ¿Dónde están los hombres? Por ahí dicen que los hombres no lloran. ¿Lloran o no lloran? Lloran cuando no alcanza la quincena. ¿Cierto? Lloran cuando los hijos tienen hambre y no hay para comprarle comida. ¿Sí o no? Lloran. Claro que lloran. Pero usted ve a muchos hombres tragándose el llanto para ser fuertes. Amén. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice, hombre, tú vas a pararte firme, como decimos por ahí. No vas a llorar delante de tus hijos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre va a ser ejemplo para sus hijos. ¿Cierto? Por más difícil que se ponga la situación, por más terrible que podamos nosotros padecer y vivir en esta tierra, hay una palabra, hay un Dios que cada día nos recuerda, aún con este día lleno de lluvia, las misericordias que Él tiene preparado para nosotros. Yo creo en un Dios que hace milagros, yo creo en un Dios que tiene poder, yo creo en un Dios que rompe las cadenas y que puede traer libertad. Mire, en cualquier momento de su vida, en cualquier necesidad, usted solamente tiene que clamar y usted tiene que decir, Señor, tú lo prometiste, tu palabra dice que tú estarías conmigo todos los días de mi vida, que no me ibas a dejar.
Pero usted sabe cuándo usted puede reclamar esa palabra. Cuando usted ha sido un hombre, que su viejo hombre se quedó ahí atrás. Cuando su viejo hombre se quedó en las aguas. Cuando su viejo hombre murió con el orgullo, con el celo, con el pleito, con la contienda, con la ira, con la lujuria. Entonces usted tiene base moral y yo para decirle al Señor, tú me prometiste, escrito está, debajo de tus alas estaré seguro o estaré segura, porque esto no es solo para los hombres, también es para las mujeres, para los jóvenes, para los niños, para los ancianos. Entonces, Pablo dice, el viejo hombre está viciado. Nosotros no vamos al bautismo. Jesús no se bautizó solamente para que la gente viera la paloma descender sobre él. No. Jesús se bautizó para mostrarnos que hay algo que debemos dejar atrás cuando lo conocemos a Él. Mire, usted puede venir aquí, usted puede sonreír, usted puede venir muy bien vestido, lo que usted le dé la gana, pero eso no me dice a mí que usted tiene a Cristo. Que yo esté aquí parada predicando no le dice a usted que yo tengo a Cristo. Usted no sabe qué yo hice antes de venir aquí. Y su palabra dice que nadie puede esconderse. Elías es un ejemplo de que por más que tú te quieras esconder de Dios, no puedes. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a huir de Dios? No hay a dónde huir. No hay a dónde esconderse. Amén. Entonces, tarde o temprano, si nuestro viejo hombre, nosotros no lo soltamos y no lo dejamos atrás, va a salir. Va a salir porque el pecado no tiene armonía con el Espíritu Santo de Dios. Donde el Espíritu Santo de Dios va a morar, no puede haber pecado. Y yo no estoy diciendo que ustedes están llenos de pecado, amén. Pero parece tan sencillo, pero es así. Porque si yo me enojo mucho con mi hermana, al punto de que yo vengo al culto y no la saludo porque me enoja verla, eso es pecado. Eso es pecado. Amén. Y fácil, Dios nos va a pasar. Cuando nosotros pasamos por ahí, hay una radiografía, hay un escáner, perdón, de Dios para nuestras vidas. Y tarde o temprano vamos a ver los frutos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos. No tiene que venir nadie a decirle, no tiene nadie que mostrarle, no hay que grabarlo. Nosotros mismos, en algún momento de nuestras vidas, mostramos lo que hay dentro de nosotros. Amén. Nosotros mismos mostramos lo que hay dentro de nosotros. Y nosotros mismos decidimos si queremos agradar o queremos desagradar a Dios. Que vamos a pasar por momentos difíciles. Claro que vamos a pasar por momentos difíciles. Claro que va a haber gente difícil a nuestro alrededor. Claro que vamos a tener circunstancias difíciles a nuestro alrededor. Claro que vamos a necesitar mucha paciencia. Los esposos con las esposas. Claro, porque las mujeres no somos fáciles. Es cierto. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. ¿Que las esposas están aquí? Sea libre, hermano. Responda con libertad, no se preocupe. Pero nosotras las esposas somos difíciles. No somos fáciles. ¿Cierto? Pero Dios dijo que usted puede con ella. Si no, no se lo hubiera dado. ¿Sí? Ahora, nosotras, las mujeres, somos ayuda idónea, dice la palabra. No somos las jefas, no somos las dueñas, no somos las mamás de nuestros esposos. Yo a veces he querido ser mamá de mi esposo.
Y él me dice, porque muchas veces nosotros queremos arreglar con nuestras propias fuerzas lo que Dios va a arreglar Él. Y viceversa. Muchas veces nuestros esposos quieren arreglar con su propia fuerza. Igual las madres con los hijos. Queremos arreglar a nuestros hijos para sentirnos satisfechos y sentirnos bien. Y también los pastores. Yo sé que hay muchos pastores que quisieran abrirle la cabeza a sus hijos así y programarles, ¿cierto, pastor? Si yo fuera pastora así, yo también quisiera hacerlo. Porque no es fácil. Amén. Porque hay un propósito, pero antes de llegar a ese propósito tenemos que ver qué nos está impidiendo llegar a ese propósito. Yo veo mucha gente aquí con potencial. Veo a muchas mujeres y veo a muchos hombres que tienen un carácter. Pero el carácter solo no es suficiente. Necesitamos el Espíritu Santo. Pablo tenía carácter. Pablo era un fiel perseguidor de la iglesia. Por mano de Pablo muchos cristianos perecieron. Y a la vista de su gobierno, él era el mejor en lo que hacía. Las victorias que obtuvo Pablo fueron las mejores, persiguiendo a los cristianos. Por eso Dios lo necesitó. Y a veces nosotros decimos, Dios no necesita a nadie para hacer su obra. Sí. Dios cuenta con nosotros. No somos indispensables, pero el propósito de Dios es usarnos. Y si usted no siente de la manera positiva que Dios lo necesita para que su reino pueda expandirse, entonces nunca va a hacer nada para Dios. Entonces tenemos que sacar y echar fuera o llevar a la cruz o a las aguas ese viejo hombre que no nos deja levantarnos en victoria, amén, cada día. Ahora, una cosa son las luchas constantes, una cosa son los ataques del enemigo, una cosa son las situaciones de la vida y otra cosa es cargar con mi viejo hombre todos los días. Son dos cosas diferentes, amén. Las adversidades siempre están ahí. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero el viejo hombre es otra cosa. El celo que yo no quiero soltar es otra cosa. La envidia que yo no quiero soltar, eso es otra cosa. Eso no es problema de Dios. Ese no es el diablo. Ese es usted y esa soy yo. Amén. Eso somos nosotros. El diablo anda viendo quién se... para devorarlo. Pero nosotros somos los que cargamos nuestra carga en nuestro viejo hombre, en la espalda. Entonces, Pablo dice, Pablo se describe en su viejo hombre como circuncidado a los 8 días, fariseo, perseguidor, irreprensible. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Él se sintió, así se sentía él antes de conocer a Cristo. Circuncidado a los 8 días, para él ese era una perseguidor irreprensible. Ningún cristiano se le iba. Hebreo de hebreos, fariseo. Amén. Para él era un orgullo llevar esos títulos, porque lo que él hacía lo hacía bien. O sea, Dios sabía el potencial que había en Pablo. Y Dios sabe el potencial que hay en ustedes. Dios sabe el potencial que hay en esta casa, en este ministerio. Dios sabe el potencial que hay en la alabanza. Dios sabe el potencial que hay en cada uno de los que está en este lugar. Y de las iglesias de todo el mundo. Dios no llama a gente perdedora. Dios no llama a gente perdedora. Cuando Dios nos llama es porque Él sabe que vamos a obtener grandes ganancias. Amén. Perdedores éramos para el diablo. Perdedores somos para el mundo.
Pero para Dios no somos perdedores. Pablo dice, prosigo al blanco, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a tomar mi corona. Y dice que nadie tome tu corona. Lo dice Pablo, ¿por qué? Porque Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo sabía lo que él había vivido. Un hombre que dice, prosigo al blanco y está en la cárcel. ¿Usted sabe lo que es eso? En la cárcel sin esperanza de salir. Y Pablo se mantenía firme, con un aguijón. Porque no es que estaba sano al 100%. Y él decía, ese era yo, irreprensible, que sabía lo que quería. Gálatas 5:16, si alguien lo puede buscar, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuántos quieren escuchar cuáles son? Hay que conocer, amén. ¿Contra quién estamos luchando? Usted póngase el zapato que le caiga aquí. Amén. Y dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, no solo con pistola, sino con la lengua, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice la palabra. O sea que nuestra guerra no es fácil. Nuestra carne, con la que nosotros dormimos y con la que pasamos todo el día y toda la noche, atrae y llama esto. Si usted sale allá afuera hoy y usted le dice a alguien, Cristo te ama, ese alguien le dice, ¿y por qué vivo así? ¿Sí o no? Que el Señor tiene planes contigo. ¿Y por qué no tengo comida? ¿Por qué tengo tanta deuda? ¿Cierto? En estos días no es fácil predicar, evangelizar, porque estamos tan llenos, aún los propios. ¿Cómo está, hermano? Ahí, en la lucha. ¿Sí o no? Ahí, buscándola, permaneciendo en victoria. Pero ¿realmente estamos en victoria? ¿Realmente estamos contentos o felices? Amén. Entonces, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, nosotros teníamos una idea de lo que nosotros éramos. Había muchas cosas en nuestras vidas con las que nosotros fuimos reseteados en nuestra mente para actuar de esa forma. Si usted me hubiera visto 22 años atrás, usted no creería que yo puedo estar aquí hablándoles de la palabra. Nunca jamás yo me imaginé que yo podría estar hablándole a alguien de la palabra. Porque yo no hablaba, hermano, nada. Cuando yo empecé a trabajar, porque soy docente, soy maestra, para mí eso era algo terrible. Usted sabe, trabajar con niños, más terrible que trabajar con los padres de los niños. Cualquiera no lo puede hacer. Hay padres bendecidos a otro nivel y hay padres bendecidos. No es fácil. Pero, ¿quién es el que lo hace?
Es Dios. ¿Quién es el que le da a uno las estrategias? Quizás algunos padres me amarán en estos 17 años que tengo de ser docente. Algunos me amarán, otros me odiarán, no sé, ni quiero saber. No lo sé. Porque hay gente que le parece bien, hay otros que no les parece y no le podemos agradar a todo el mundo, ¿cierto? Pero tratamos de hacerlo mejor posible no para agradarles, sino para enseñar de la mejor manera posible. Entonces, si yo me pusiera a pensar o me pusiera a actuar de la misma manera, en mi caso, porque yo soy docente, a los que trabajan con atención al público, también, depende de la área en que usted trabaje. Si nosotros nos pusiéramos a tomar actitudes, nosotros cristianos, porque estamos hablando de los cristianos, con diferentes tipos de personas y caracteres que encontramos en nuestra vida, a lo largo de nuestras vidas, hermano, ya ninguno estuviéramos aquí. Yo creo que algunos estuviéramos presos. ¿Sí o no? Algunos estuviéramos presos porque hay ¿cierto? Hay cada persona afuera. Pero dice Pablo, despojaos del viejo hombre. Y lo estaba diciendo alguien que sabía de lo que estaba hablando. Lo estaba diciendo alguien que había ido a lo profundo y había conocido a lo peor de lo peor. Lo estaba diciendo alguien que tenía la experiencia, porque yo me imagino que esa gente que iba con él, cuando él perseguía a los cristianos, no era gente agradable. Y no era que los perseguían y los metían presos, no, los mataban. Eran asesinos. Amén. Entonces, ¿necesito o no necesito dejar el viejo hombre? Dejar mi antigua manera de vivir. Dejar mi pasada manera de vivir y de actuar, de pensar. Llámese adultos, llámense jóvenes, llámense niños. Hay una edad para los niños. Si usted como padre no le ha dicho a su niño de 8, 9, 10 años que el pecado lo puede llevar al infierno, esa sangre cae sobre su cabeza. Ya la inocencia de los niños no es como la de antes. Amén. Ya la inocencia de los niños no es como la de años atrás, cuando uno decía los niños no mienten, los niños mienten. Cuando los niños están en problemas difíciles y saben que le van a quitar el teléfono en la casa o que le van a pegar, ellos mienten. Ahora los adultos. ¿Cuánto más nosotros los adultos? Hasta en tontería. ¿Cómo se siente, hermana? Bien, en victoria. Pero la hermana se siente mal. ¿Sí o no? Y a veces es porque no queremos, que la gente me esté preguntando, pero no nos sentimos bien. Es la verdad. Para Dios no hay mentiras blancas ni mentiras piadosas. Para Dios mentira es mentira. Grande, chiquita, como sea. Es mentira. Y su palabra dice que los ojos de Jehová están en todos lados mirando a los buenos y a los malos. Eso yo se lo digo siempre a los niños de mi grupo. Dios está en todos lados mirando a los buenos y a los malos. ¿Sí o no, Gillian? Ella sabe. En todos lados. Y volvemos con Elías. ¿A dónde vamos a oír de Dios? ¿A dónde podemos encerrarnos? Podemos decirle a la esposa, no, yo estoy bien. Y la esposa puede que le crea. Pero Dios sabe y conoce la condición del corazón del hombre y de la mujer. Y por más que nosotros queramos ocultar algo, Dios siempre lo va a mostrar y lo va a traer a la luz. Y ese es algo terrible. Dios siempre va a traer a la luz lo que está oculto. Está en su palabra, escrito está. Y si escrito está, es porque así va a ser. Entonces, dígale a su hermano, pierde todo para ganar a Cristo. Vamos, dígaselo con autoridad. Pierde todo,
pierde todo, sierva, para ganar a Cristo. Piérdalo. A veces no es fácil, amén. Porque ya has perdido mucho. Pero dice el Señor, un poco más. Un poquito más, dice el Señor. Aunque sea difícil, aunque te parezca que ya has perdido demasiado, dice el Señor, un poquito más. Porque yo me perfecciono en tu debilidad. Y el Señor dice, no te quiero nada más para estar allí parada. Quiero hacer algo diferente contigo. Quiero hacer algo que la gente pueda ver y pueda reconocer que yo, Dios, te llamé y te separé. Y aunque te pueda parecer que el Señor muchas veces está pasivo, mujer, ¿cuál es tu nombre? Evelia, aunque a veces te parezca que Dios está pasivo o que está dormido, ahí en medio, mírame, ahí en medio de tu oración, ahí en medio de tu soledad, dice el Señor, estoy despierto. Y aunque ahora no lo veas, aunque a veces el viejo hombre quiera regresar y te recuerde tu pasado, dice, yo he visto tu presente y lo tengo 100% claro para ti. Y ese algo que estás pidiéndole a Dios de todo corazón, con toda tu alma, que no se lo dices a nadie, dice el Señor, yo lo tengo presente. Porque para mí un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que no te desesperes. Porque en cualquier momento yo, Dios, lo voy a hacer. Tal vez no como tú quieras, sino como debe ser. Amén. Ahora, la adversidad es parte del camino del cristiano. No el personaje principal, pero sí es parte de nuestro camino. Y nosotros somos los que decidimos cambiar esa condición. Amén. Enfrentarla, negarla o huir. Hay muy pocas veces en que nosotros debemos huir. Amén. Muy pocas. Porque su palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿cierto? Sino de poder. Pero, ¿qué hubiera pasado si nosotros en algún momento de nuestro caminar en Cristo no hubiéramos huido? ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera huido? José huyó. José huyó, hermano. José huyó. Casi ya estando listo para la foto, como decimos nosotros. Pero él huyó. Usted sabe que para que la esposa de Potifar tuviera la ropa de José en su mano, o sea, una mujer no le puede quitar la ropa a un hombre a la fuerza. Nosotras no tenemos fuerza para eso, ¿cierto? La Biblia dice, la Biblia no miente. Cuando él huyó, ella se quedó con sus ropas, dice, en sus manos. Así que, por muy difícil que sea la situación, hombres de Dios que están aquí, por muy difícil que esté el momento, no solo hablando de mujeres, porque yo sé que hay muchos hombres que no nada más son las mujeres su debilidad, hay muchas otras cosas. Amén.
Huiga. Pero no huiga a cualquier lado. Huiga a los pies de Cristo. Amén. No vaya para cualquier lugar. Vaya para la presencia del Señor. Porque nunca va a ser tarde para Dios. Amén. Nunca va a ser tarde para Él. Recuerde, el viejo hombre siempre va a buscar regresar. Amén. Como lo dice su palabra, cuando la casa está ordenada, no solo viene uno, vienen 7 más y 7 peores, dice. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Mantengámonos firmes en Cristo. Y estar parado firme no es fácil. Estar parado es una cosa, pero estar parados firmes es otra cosa diferente. En este tiempo, 2024, el que se para firme no puede pararse firme solo. Tiene que pararse firme con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no estamos para esperar que el mundo nos acaricie. Estamos en los tiempos finales. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Y el único que le puede dar firmeza a nuestras vidas se llama Jehová de los ejércitos. El único que le puede dar firmeza al hombre y a la mujer se llama Jehová de los ejércitos. Más nadie. ¿Y qué decía Pablo? Prosigo a la meta. Una sola cosa hago. Me extiendo a lo que está delante. ¿Cuántos quieren extenderse a lo que está delante? ¿Qué es lo que está delante? ¿Qué le decía Elías a Eliseo? ¿Qué ves? ¿Y qué veía él? No veía nada, hermano. Y Elías volvió y le decía, ve. Y volvía a Eliseo y ¿qué decía? ¿Qué ves? Nada. ¿Cuántas veces fue Eliseo a ver? Ni una, ni dos, ni tres. ¿Cuántas fueron? Muchas. Pero la última vez, ¿qué dijo? Veo una pequeña nube como la palma. Eliseo tenía que tener ojo de águila para ver una nube como la palma de una mano en el cielo. ¿Qué estaba haciendo Elías con él? Estaba ejercitando su visión espiritual. Estaba ejercitando su vista. Porque si Elías lo estaba formando, era para que Eliseo fuera capaz de hacer las cosas que él hacía. Tal vez al inicio Elías no buscó a Eliseo como alguien a quien él quisiera enseñarle. Amén. Usted no va a buscar a alguien. Sus hijos no lo van a ver a usted como alguien que no. Sus hijos siempre lo van a ver como su papá. Por ahí dice que los hijos son el reflejo de los padres. Y a veces uno ve a muchachos y uno dice, ¿cómo será el papá y la mamá de este? Y a veces cuando uno va a los padres uno dice, ah, con razón. O uno dice, oye, pero este niño no se parece en su forma de ser. Hay padres buenos con hijos malos. Y cuando hablo de malos, no que no sean buenos en algo, sino que tengan una vida desordenada, amén. Y por más que el padre le enseñe las cosas buenas, el hijo va por las cosas malas. O viceversa. Hay padres malos con hijos buenos que muchas veces están viniendo a la iglesia y dejan de venir porque los padres no los quieren dejar venir. Porque prefieren verlos en las fiestas, en las parrandas, en lo que hacen los jóvenes normales hoy en día. Amén. Entonces, para todo hay. Pero ¿qué dice Pablo? Yo prosigo a la meta. ¿Qué nos dice Dios hoy? Prosigue a la meta. No dejes que nadie robe tu galardón, aunque sea difícil en ocasiones, aunque tal vez no sea lo que usted desee. Ponga su mirada en Dios. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender de Dios, porque a Dios no le interesa que nosotros la entendamos.
A Dios no le importa darnos a nosotros respuestas. A Dios lo único que le interesa es darnos salvación. A Dios no le interesa que nosotros entendamos y sacamos la revelación de dónde estaba Él, que después de Caín y Abel, quién se juntó con quién, de dónde salieron los morenos. A Dios no le interesa eso. A Dios lo único que le interesa es que nosotros lo conozcamos a Él y tengamos una relación con Él y que seamos salvos. Que seamos salvos. En el corazón de Dios no está que ninguno de nosotros perezca. Al contrario, que seamos salvos. Sigamos la regla, sintamos lo mismo, imitemos a los que se conducen en santidad. Imitemos a aquellos que hacen el bien, aquellos que dan buenos frutos. Imitemos a nuestros pastores. Imitemos a aquellos líderes que caminan en el orden. Amén. Porque es lo único que nos va a mantener a nosotros en esa línea. Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y todo va dentro de lo mismo. Yo puedo estar aquí parada predicando una palabra bien estudiada, pero sin nada por dentro para darle a Dios. Usted puede estar ahí sentado sin hacer nada en esta iglesia, pero con un don dormido que tiene mucho para darle a Dios. Entonces, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. La Biblia dice que nosotros no vamos a ser salvos por las obras. Pero la Biblia dice que por mis frutos van a conocer si yo soy o no soy de Cristo. Entonces, ¿cómo te ve la gente? ¿Cómo te ve el mundo? Te lo pregunto y respóndete tú allí, en tu mente. O sea, ¿cómo te ven tus compañeros de trabajo? ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Cómo te ve tu esposo? ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ve la gente que te rodea? ¿Bien o mal? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ven nuestros familiares? ¿Cómo nos ve la iglesia? ¿Cómo nos ven los pastores? Espiritualmente hablando, alguien que ha sido salvo, alguien que ha dejado el viejo hombre atrás, no puede ser alguien que no pueda dar un fruto digno del reino de los cielos. Tiene que ser alguien que pueda mostrar la misericordia de Dios y el poder de Dios en esta tierra. Usted no puede decir, yo soy cristiano, pero usted nunca le ha mostrado un pasaje de la Biblia a su compañero en el trabajo. Usted nunca se ha ido de allí, de ese grupo que está echando chistes de doble sentido. Usted no puede decir, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Y no diezmar. O no ofrendar. No reconocer, no solamente por la palabra, sino por el lugar donde usted está. Yo lucho con mi esposo porque queremos tener un buen hogar. Yo lucho con mi esposo porque queremos que la casa se vea bonita. ¿Cierto? Los que son esposos. Pero yo no puedo decir, quiero que la casa se vea linda, pero tú compras todo. Tú gastas tu sueldo todo. Pero yo quiero que la casa esté bonita. Sabemos que la Biblia dice que la mujer estará, ¿verdad?, en el hogar y el hombre con el sudor de su frente.
Hermano, pero nuestra realidad actual y la economía actual dice que muchas veces que necesitamos a los dos que trabajen, ¿cierto? Y ahí es donde muchas veces el enemigo vuelve y quiere traer al viejo hombre. Cuando ve nuestra necesidad, cuando ve nuestra desesperación, el enemigo quiere traer a ese viejo hombre a que gobierne nuestras vidas. Y que nosotros sentamos la necesidad de hacer algo porque queramos resolver y no dejamos que Dios sea el que resuelva en nuestras vidas. Entonces, para Pablo sabía la importancia del testimonio. Por eso él les aconsejaba a ellos que pusieran su mirada en Dios. Por eso hoy yo le aconsejo a ustedes y me aconsejo a mí que pongamos nuestra mirada en Dios. Porque para mantenernos firmes necesitamos poner nuestra mirada en Dios. Vamos a encontrar muchas cosas en medio del Evangelio que no vamos a entender, que no podemos resolver. Vamos a caminar al lado de personas en nuestros empleos, en nuestros vecinos, que no van a actuar como nosotros queremos que actúen. Pero no podemos permitir que eso dañe los frutos que nosotros como hijos de Dios debemos de dar. Un hombre va a marcar no solamente sus hijos, sino su generación y la generación de sus hijos. Usted no está dañando solo a su hijo, usted está dañando a sus nietos, a sus bisnietos y a los que vienen más atrás. No es solamente a su hijo, sino a todo lo que viene atrás de ellos. Entonces, como hombres llamados por Dios y conscientes de que Dios no es deudor de nadie, que Dios no hace nada para agradarnos a nosotros, que la palabra que Él les traiga a este altar no es para que usted se agrade y usted diga amén, aleluya o aplauda. No, la palabra que Dios trae a este altar es para que usted se alinee y usted viva una vida conforme a lo que dice la palabra del Señor. Para que usted sea como Pablo, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo, irreprensible delante de los hombres. Y que el enemigo no tenga con qué señalarlo y decirle, eres cristiano, pero esto. Eres cristiana, pero aquello. Sino que usted pueda ser irreprensible y usted pueda decir, así como lo dijo Pablo, ya no vivo yo. Usted sabe lo que a Pablo le costó decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Porque ya Pablo había pasado todo lo que tenía que pasar. Ya Pablo había lidiado con todos los que tenía que lidiar. Ya ahora él tenía el carácter, la determinación y la madurez de poder decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea que lo que él pudiera decir o hacer ya no dependía de él, dependía de Dios. Amén. Entonces ese es el nivel que Dios quiere para nosotros como hombres y mujeres que estamos sirviéndole en su palabra, en su camino, en su reino. Que nosotros podamos decir irreprensiblemente, puede venir lo que sea, puede pasar lo que sea, yo me mantengo firme, prosigo ese blanco, soy irreprensible. El diablo puede recordarme mi pasado, pero no puede dañar mi presente, porque mi presente es servirle al Señor y vivir de la mejor manera posible para Él. El diablo podrá recordarme lo que yo fui atrás, pero el diablo no puede decirme lo que yo soy ahora. Lo que yo soy ahora lo dice Dios y lo digo yo con mis actos y con mi testimonio. Ya la gente no está creyendo en alguien que le hable bonito la palabra. Ya la gente no está creyendo en una adoración bonito. La gente quiere testimonio. La gente quiere buenas acciones. La gente quiere gente que le dé respuesta. Ya la gente no se deja llevar por el que sabe más versículos, el que sabe más citas bíblicas. A Dios no le interesa el que sabe tocar mejor el teclado ni la guitarra. A Dios no le interesa la música, a Dios le interesa la adoración. Amén.
Usted puede estar muy afinada y muy entonada, pero eso no mueve a Dios. Su palabra dice: un corazón, aquellos adoradores, que me adoran en espíritu y en verdad. No el que está afinado y el que está entonado en la nota. No el que se sabe todos los acordes de todas las canciones, sino aquel que lo adora en espíritu y de verdad. Y esa adoración no es solo para la alabanza, es para nosotros. Porque nuestra formación principal o nuestra creación principal es para adorar a Dios. Hasta que Él venga y hasta que Él quiera. Amén. Entonces yo quiero que usted se ponga sobre sus pies ahí donde está. Póngase sobre sus pies. Si usted quiere pasar aquí adelante, puede hacerlo. Pero me gustaría que vinieran las jóvenes que estaban aquí en la alabanza. Pasaran aquí adelante. Y todo aquel que hoy dice: Señor, si no me he conducido de la mejor manera, quiero hacerlo desde hoy. Si usted reconoce que en algún momento de su vida usted se estacionó y tal vez olvidó el propósito, usted puede venir aquí adelante. Cierre sus ojos. Olvídese del que está al lado, olvídese del que está atrás, adelante. Cierre sus ojos y dígale: Señor, este es mi momento. Este es mi momento, este es mi momento. Levante sus manos. Clamamos a ese Dios en esta hora. Clamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores.